buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 8. Dios maligno, 6. Shirou no tuvo problemas para señalar la ubicación exacta que actuaba como punto focal del campo delimitado que se erigió alrededor de la Academia Hounan. Athena llamó a esta formación mágica una barrera, pero se sentía más cómodo categorizándola con algo equivalente a su propia comprensión. En cualquier caso, el punto focal del campo delimitado lo llevó una vez más al gran campo detrás del gimnasio de la Academia Hounan. Era la hora del almuerzo, y la escuela obviamente todavía estaba en sesión, pero Shirou no podía ver ni un pelo de ningún estudiante cerca. Era casi como si todos hubieran caminado y se hubieran ido. Teniendo en cuenta la escala del campo acotado, no era muy exagerado concluir que debe haber tenido propiedades protectoras para ahuyentar a cualquiera que no estuviera involucrado. Ejemplos similares abundaban en su propio mundo con magos que alejaban a los humanos no por su inocencia, sino para salvaguardar el secreto de la hechicería. ¿Era esto lo mismo? Sacudió la cabeza y decidió concentrarse en el futuro mientras saltaba al mirador de un árbol alto que dominaba el campo detrás del gimnasio de Hounan. Se materializó en una rama, su peso sobresaltó a los pájaros y las ardillas que hacían un hogar en el gran árbol, pero no hizo mucho más cuando los animales se alejaron de él. La rama se tambaleó, pero se mantuvo firme mientras doblaba las rodillas en cuclillas y trazaba su arco negro preparándose para disparar. Mirando hacia abajo, notó que varios individuos con atuendos ordinarios ayudaban a establecer el límite del perímetro del campo delimitado al cantar algún tipo de encantamiento ritual. Por lo que parece, ¿eran magos? No, Athena los llamó hechiceros o usuarios de magia. Hizo una mueca, no permitiéndose caer en el pozo que era la conformidad y la suposición. Era nuevo en este mundo, y debería tomar las cosas con un grano de sal y un poco de precaución. Quizás la presencia de Athena los había obligado a actuar o a tomar medidas drásticas. Era razonable considerando que el número de dioses malignos percibidos todavía no se consideraba realmente uno, y se etiquetó a sí mismo como un sirviente y espíritu heroico, había cambiado de 1 a 2 en un solo encuentro. Siguiendo los caminos de energía del campo acotado a través de sus sentidos, su mirada pronto se posó en una brillante bola de energía mucho más grande que la de cualquier hechicero. La comparación era odiosa, como comparar un lago con un océano. Godou Kusanagi. ¿Era este el campeón Athena del que había hablado? Las reservas de energía del tipo eran verdaderamente masivas y comparables incluso a las suyas. Shirou entrecerró los ojos ante el tipo aparentemente modesto, pero no pudo evitar fruncir el ceño cuando notó a Erika a su lado. Si esto fuera antes, podría haber asumido que Godou era el servant de Erika disfrazado, pero este mundo era diferente y no era tan fácil de conformar con la base de una guerra del Grial. Impecablemente, su estado de ánimo empeoró. Cuando consideró que Erika y Godou fueron los que casi dañaron a Arturia, no pudo evitar que ya estuviera frunciendo el ceño y debatiendo si debería simplemente atacarlos aquí. Tenía el punto de vista perfecto, y sus enemigos no sabían casi nada de sus capacidades. Además, este campo delimitado eliminó cualquier variable no deseada, como transeúntes inocentes en el área dada. Técnicamente, era libre de actuar aquí. El problema era que su carácter no permitiría el ataque. Una cosa era que Godou y Erika parecieran verdaderamente malvados, pero una mirada a Godou y Shirou tenía grandes dudas, como si estuviera mirando un reflejo figurativo de su yo pasado en la Academia Umurahara. Era un campeón. De hecho, se sentían como sirvientes, pero para que Athena los acreditara como enemigos naturales de los dioses malignos, Shirou simplemente no lo vio con Godou. Godou parecía demasiado inocente para estar involucrado en una sociedad oculta, demasiado normal. La forma en que interactuaba con sus compañeros de clase, su actitud seria e incluso su favoritismo con sus compañeras de clase, no porque fuera un mujeriego, sino por su carácter. Alguien así realmente no parecía malvado. Además, por la forma en que Godou y Erika actuaron entre sí, era casi como si Shirou estuviera mirando a su yo pasado y a Rin Tosaka discutiendo. Maldita sea. Dejó su arco y lo desmaterializó. No había superado la ofensa pasada, pero no permitiría que influyera en sus juicios.
Si él era el tipo de persona que realmente guarda rencor, entonces no habría manera de que hubiera podido trabajar con los lanceros, que una vez lo apuñalaron en el corazón, o aceptar a una hermana mayor que nunca conoció y que lo había hecho. Trató de matarlo en su primer encuentro. Irritado como estaba, decidió no actuar por impulso. Saltando de su posición elevada, navegó por el aire y aterrizó agachado directamente frente a Erika y Godot antes de pararse erguido sobre sus pies. Sus rasgos eran una máscara medida de calma. Erika. Godot llamó en advertencia. Erika y Godot, naturalmente, se tensaron ante la llegada de Shirou. Erika retrocedió unos pasos mientras que Godot avanzó unos pasos para protegerla. La repentina seriedad y el coraje de Godot para enfrentarse a Shirou para proteger a un amigo era sorprendentemente familiar considerando lo tonto y fácil que Godot podía ser contra las burlas de Erika. Por otra parte, no era él lo mismo con Rin. Podía enfrentarse a un Servant sin inmutarse, pero se pondría nervioso por una de las sonrisas airadamente indignadas de Rin que velaban la furia fría en su interior. De hecho, Godot realmente le recordaba a sí mismo. ¿Significaba esto que Erika y Godot tenían una razón para su ataque anterior? Shirou podía escucharlos a regañadientes a pesar de su animosidad con ellos. Como era de esperar, estuviste aquí de nuevo. Erika habló un poco nerviosa, con ojos fugaces, pero con una actitud resuelta. Ella predijo que este dios maligno estaría presente debido a la fijación que tenía con Arturia Pendragon, pero la llegada de Athena lo cambió todo. Godot puede tener problemas para lidiar con un dios maligno, y no podría arriesgarse a combatir a dos a la vez. Uno de los dioses malignos tuvo que ser eliminado antes de que puedan buscar cooperación, o Dios no lo quiera, chocar entre sí y matar a numerosos inocentes como garantía. ¿Cuáles son tus intenciones? Godot preguntó con rigidez. ¿No es eso algo que debería estar preguntando? Shirou se quejó en respuesta, vigilando atentamente a Godot o Erika por cualquier movimiento repentino. Si sabías que yo estaba cerca, entonces, establecer este tipo de campo delimitado no es una provocación de tu parte. Godot sonaba dolorosamente despistado, sus ojos miraban a Erika que parecía algo culpable. Las diosas de la Madre Tierra son más astutas que la mayoría de los dioses del acero, por lo que este método de desafío es el mejor para sacar solo a uno de ellos, admitió finalmente Erika, haciendo todo lo posible por mantener la calma y sin restricciones, pero dejando que la coloración le inquietara. De sus mejillas ella tosió. Esta fue una decisión táctica, y todos los transeúntes no involucrados han sido desalojados del área, incluidas muchas partes de Hounan. No te preocupes, Godot. Estoy actuando en conjunto y en conformidad con el Comité de Compilación de Historia de Japón que cerró el área. Esta fue una decisión mesurada, y un miembro del comité que también asiste a esta escuela está listo para ayudarnos si es necesario. Godot siguió abriendo y cerrando la boca con incredulidad, y Shirou prácticamente podía escuchar lo que estaba pensando. ¿Por qué soy el único que no sabía sobre esto? El pensamiento era descaradamente claro en las características de Godot, y una vez más le recordó a Shirou cuando Rin resolvía los asuntos por adelantado y solo le informaba más tarde o si de alguna manera se involucraba. Toma esto como un desafío, Godot, me dio Erika mientras Godot parecía deprimido y reacio. Eres un campeón, la única defensa de la humanidad contra los dioses, y por triste que suene, es probable que seas el más débil como el más nuevo. Debes templarte y consolidar tu poder, y ser pacifista no te ayudará en tu posición. Pero no me inscribí en nada de esto. Solo fui a visitar Cerdeña en nombre de mi abuelo, se lamentó Godot. La frente de Shirou se contrajo mientras escuchaba. Arrastrado a circunstancias fuera de su control. ¿Por qué estaba teniendo la extraña sensación de déjà vu? Entiendo, Erika asintió con seriedad, secándose las lágrimas falsas. Si es su deseo permanecer al margen mientras cualquier dios maligno causa estragos y masacres en el país o el mundo, entonces yo, como su afligido caballero, cumpliré con sus deseos. Los ojos de Godot se abrieron. Eso no es lo que quise decir. Hizo hincapié, pero una tos atrajo su atención hacia Shirou. Me voy a ir, dijo Shirou rotundamente, gran parte de su tensión prácticamente desapareciendo. Todo lo que realmente persistía era molestia. Ni Godot ni Erika parecían ser el tipo de enemigo que esperaba.
Erika una maestra despiadada. Manipuladora, sí, pero su carácter era sorprendentemente similar al de Rin y su viejo amigo Issei consideraba a Rin una bruja de dos caras. Godou era prácticamente alguien inocente arrastrado a algo sobre su cabeza. Shiro había terminado. A excepción de su disgusto por las acciones anteriores de los dos, no fue hasta el punto de asesinar. Arturia estaba a salvo, y podía pensar en el encuentro como su primera experiencia real con los peligros de lo sobrenatural. Obviamente estaba siendo indulgente aquí en consideración a sus propias observaciones sobre Erika y Godou. Habría sido diferente si Erika o Godou hubieran tenido el motivo para matar a Arturia, pero en el transcurso de las clases de la mañana, había visto a Erika y Godou mirando preocupados a Arturia. Esto alivió parte de su ira hacia ellos, ya que era evidente que no tenían la intención de dañar a Arturia. Aún así, no era como si simplemente fuera a dejarlos libres de culpa. Su arsenal estaba lleno de maldiciones inofensivas y objetos de mala suerte. No los mataría, pero tendrían que soportar la miseria durante el tiempo que tarde el estado mental de Arturia en recuperarse. Iba a vengarse, de una forma u otra. Shiro alejándose era lo mismo que darles a Godou y Erika una segunda oportunidad, pero la conversación evidentemente no había terminado. Esperar. Erika llamó audazmente. No podemos dejar que te vayas. Ella insistió, lanzando una mirada a Godou para ayudar, y provocando que Godou se rascara la parte de atrás de su cabeza en la inacción. ¿Por qué? Shiro hizo una pausa y miró a Erika con severidad. Ella se estremeció, pero siguió adelante de todos modos. Tu presencia en sí misma es un peligro no solo para Japón, sino también para la humanidad, razonó. Ningún dios maligno, solo, ha llevado a una conclusión positiva. Shiro estaba atónito. Él, un peligro. En algún nivel, podía relacionarse con lo que se decía debido a la maldición de la locura que Athena le había descrito, pero nunca se había sentido diferente desde el momento de su invocación. Obviamente, no intentaría razonar con esto, ya que no había forma de que le creyeran dadas las circunstancias. Por lo tanto, intentaría un enfoque diferente. Se burló. Le aseguro que no soy un peligro para ningún inocente, y estoy en completo control de mí mismo. Erika se mostró escéptica, pero Shiro pudo ver a Godou relajándose inconscientemente. El chico realmente era de buen carácter. Casi hacía difícil creer que el jabalí pudiera o no haber sido convocado por él. Bajo la mirada de Erika, Shiro le hizo un gesto a Godou por una buena razón. Me acusas de causar peligro a la humanidad a través de mi descenso y, sin embargo, no son campeones igualmente peligrosos. Todo este poder en manos de un solo mortal, no me digas que todos ellos son justos y honorables. Razonó. Una mirada extraña cruzó las facciones de Erika cuando varios relatos le vinieron a la mente en ese momento. Mientras tanto, Godou en realidad parecía incluso menos dispuesto a luchar considerando lo lógico que estaba haciendo Shiro. Te haré saber, pero no me digna causar daño a nadie a menos que me provoquen o me fuercen, insistió Shiro con el ceño fruncido como si la idea de matar a inocentes lo horrorizara. Además, se necesita mucho para enfadarme de verdad como aliado de la justicia. Aquí habló con toda confianza, poseyendo el porte heroico de los héroes de los que se habla en la leyenda en lugar de abandonarlo en una maldición de locura. Godou se animó. Mira eso, un dios maligno razonable, y por una vez, Godou parecía esperanzado. Erika. Godou comenzó lentamente. Era más pacifista que nada, no estaba dispuesto a iniciar batallas a menos que fuera realmente necesario. Sin embargo, Erika era la que tenía más experiencia con el lado de la sociedad mágica de la humanidad, por lo que era mejor que ella hiciera la llamada. Erika se mordía la uña del pulgar, pensamientos en constante confusión y duda. La culpa anterior de ver la expresión de Arturia causada por el error que cometió pesaba profundamente sobre ella. Arturia realmente había sido una civil normal, y al apresurarse a hacer suposiciones, Erika había hecho daño a su nuevo compañero de clase. Y si este nuevo dios maligno realmente fuera diferente de los demás, ya era una ventaja, que no estaba atacando innecesariamente o buscando hacer daño a nadie. Tal vez, era mejor no actuar sobre suposiciones arraigadas esta vez. Aunque estaba considerando el tipo de autoridad que Godou podría obtener al derrotar a Shiro, el poder no lo era todo.
Ella entendió bien la personalidad de Godot, y fue uno de sus puntos buenos lo que la atrajo hacia él. Ella miró a Godot, e inmediatamente lo vio dándole una mirada suplicante. Se pellizcó el puente de la nariz y suspiró con impotencia. Ah, olvídalo. Suponiendo que te creamos, ¿estarías dispuesto a responder algunas preguntas? Erika cedió con exasperación, causando que los hombros de Godot se desplomaran con alivio y Shirou la mirara mejor y asintiera. Responderé lo que pueda, dijo Shirou cordialmente. Su información en este nuevo mundo todavía se limitaba a lo que Athena le había dicho, y Athena incluso podría haber tenido opiniones sesgadas, por lo que tal vez podría deducir algunas cosas de esta conversación. Sin embargo, la primera pregunta ya despegó un duro golpe a su nivel de amabilidad. Si vamos a creer que no eres un peligro para la sociedad, entonces, ¿qué fijación tienes con la señora Pendragon? Erika fue directo al grano en este caso. Los ojos de Shirou se entrecerraron, considerando si debería ser sincero al respecto o no, pero instantáneamente se inclinó hacia la última opción. Si se descubría que Arturia era su maestra y ejercía influencia sobre él y Atenea, no había forma de que las sociedades mágicas del mundo no se interesaran por ella. Puedes pedirme cualquier otra cosa, pero deberías dejar este asunto aquí, le hizo una advertencia y tomó una postura firme. ¿Quién hubiera sabido que esta única acción acabaría con todo civismo? Godot se volvió inusualmente serio. Incluso si eso significaba irritar a Shirou, no solo sacrificaría a su nuevo compañero de clase como tributo para apaciguar cualquier motivo que Shirou tuviera. Sonaba bárbaro incluso para él. Shirou abrió y cerró las manos en puños al notar el cambio. Podía entender de dónde venía Godot, pero eso no cambió la respuesta. Deja este asunto en paz, enfatizó con frialdad. No lo presiones. ¿No dejarás a Arturia en paz? La dinámica entre Godot y Erika cambió repentinamente y Godot tomó la iniciativa de presionar más. Ella es inocente y no tiene nada que ver con nada. Debería poder vivir una vida que disfrute, no influenciada por cosas fuera de sus propias manos. Eres un buen hombre, Godot. Shirou no pudo evitar felicitarse internamente, pero no significaba nada más. Volvió su atención lejos de Godot y hacia Erika. Supongamos que me distancié de la señora Pendragon, supongo que todavía no la dejaría ir. Mientras hablaba, el aire se saturaba constantemente con el poder divino de la autoridad, el origen de toda la magia y anomalía sobrenatural en este mundo. Erika hizo una mueca de arrepentimiento, pero no se atrevió a mentir con algo como esto, especialmente cuando Godot le lanzó una mirada. Un sentimiento de impotencia la asaltó. Estarías en lo correcto, estimado Dios. Erika no se anduvo por las ramas aquí, y directamente comenzó a elaborar. Después de una cuidadosa consideración y observación, se llegó a la conclusión de que podría haber algo en la señora Pendragon que atraiga a los dioses malignos. Incluso después de alterar sus recuerdos de lo sobrenatural, sería mejor detenerla por su propia cuenta. Seguridad. Si ella realmente tiene esta propiedad, entonces no puede vivir una vida normal ya que su sola presencia puede provocar una calamidad. ¿La sellarías lejos? La elección no sería mía, sino de la Sociedad Mágica de Japón, continuó Erika con más detalles. Sin embargo, es bastante probable. El conocimiento de un humano capaz de atraer dioses malignos caería bajo el interés creado de al menos uno de los campeones más infames del mundo. Ya veo, murmuró Shirou en voz baja. Por razonable que fuera la respuesta de Erika, la respuesta fue un error porque no importaba que fue algo incorrecto admitirlo. Se enfureció al pensar en el rostro despreocupado y sonriente de Arturia reemplazado por el peso de factores fuera de su control. Su rostro estaría demacrado, sus ojos paranoicos por el riesgo que representaba para quienes la rodeaban. No podía aceptar eso. Ojos de bronce endurecidos en un gris acerado. Este conocimiento de Arturia comenzó muy serio. Supongo que no está muy extendido. Erika de repente se estremeció al darse cuenta, un escalofrío recorrió la base de su cuello y provocó un hormigueo que recorrió todo su cuerpo. Godot, en comparación, todavía era lento para darse cuenta.
Shirou, que había estado mirando atentamente a Erika todo el tiempo, casi verificó su conclusión al notar el cambio de comportamiento de Erika. Athena acababa de llegar, y teniendo en cuenta que este campo delimitado se creó para atraerlo a él en lugar de a Athena, era probable que la llegada de Athena aún no se hubiera relacionado con Arturia. Solo Erika y Godot habrían podido ver a Athena interactuando y protegiendo a Arturia dentro del salón de clases de la Academia Jounan. Toda otra información podría atribuirse a dos dioses malignos que aparecen en la Academia Jounan debido a la presencia de un campeone, eliminando así cualquier sospecha sobre Arturia. Es desafortunado, pero no había muchas cosas que Shirou no se atreviera a hacer si era por el bien de Arturia, se pareciera o no. Había intentado ser cortés, pero ahora la situación había llegado a su punto final. Por supuesto, si pudiera deshacer la convocatoria y dejar que Arturia viviera una vida normal, no habría tenido quejas, pero ahora temía que con su fallecimiento, ella tendría que defenderse sola de las maquinaciones de las sociedades mágicas de este mundo. Si fueran algo así como la Asociación del Mundo Iluminado por la Luna, entonces no podría permitirlo. Por el bien del futuro de Arturia, pelearía, incluso si esta Arturia no fuera suya. Relacionado o no relacionado, no importaba ya que no entorpecería la profundidad de su emoción. Así era el amor, inexplicable y a veces irrazonable. Una vida feliz y sin preocupaciones era todo lo que deseaba para su maestra actual, y si eso significaba silenciar la información sobre ella, entonces podría ser tan eficiente como cualquier asesino alardeado. Lucharía por esta Arturia, tal como su saber una vez había luchado por él. Las tensiones aumentaron y, de repente, Erika retrocedió un poco al sentir el cambio de Shirou. E inmediatamente, Erika convocó una espada cruzada. Godot, parece que hemos pasado el punto de discusión, advirtió con razón. Después de todo, una gran confluencia de energía mágica se canalizó hacia Shirou y estalló a su alrededor como un pilar, separando las nubes de arriba y sofocando el área con una fuerte presión de subyugación de un ser superior. Luego se transmitió un mensaje a través del enlace en el alma de Shirou. Maestro, enfrentándose al enemigo. Arturia se animó cuando el más leve susurro de la voz de Shirou resonó en su mente. El problema era que, cuando trató de responder, no sabía cómo proyectar sus pensamientos a largas distancias. Sus esfuerzos la hacían parecer como si sufriera un congelamiento cerebral con las palmas de las manos, frotándose las sienes como si fueran conductos para transmitir su mensaje. Un suspiro resonó a su lado, desviando su atención a Athena, que había guardado una lonchera vacía y miraba distraídamente en dirección al gimnasio de la Academia Jounan. ¿Qué? Arturia llamó a Athena nerviosamente. ¿Qué está pasando? Athena miró a Arturia, luego miró hacia atrás en dirección al gimnasio. Arturia siguió la mirada de Athena, pero no pudo ver nada malo. El cielo era idílico en el techo de la escuela y los estudiantes se arremolinaban fuera del campus. El campo detrás del gimnasio también estaba vacío. Arturia no podía verlo, pero una batalla ya había comenzado y estaba oscurecida por la autoridad prestada derivada del círculo mágico inscrito en el área. Sin embargo, Athena era diferente. Su sentido divino podía ver a través de la mayoría de las ilusiones o confusiones. «Hey, ¿qué pasa?» Arturia le dio un suave codazo a Atenea por su continuo estoicismo. Athena miró hacia abajo a la mano de Arturia empujando suavemente su hombro, y descubrió que no sentía repulsión por el toque de este humano. Qué extraño, considerando que ella nunca permitiría que ningún simple humano la tocara sin permiso sin sentirse disgustada. «Ha comenzado una batalla entre tu siervo y su enemigo natural», respondió Atenea cordialmente, un anillo de luz azul brillando alrededor de cada una de sus pupilas mientras miraba hacia el campo. Arturia se puso rígida ante la respuesta, retirando su mano y ansiosa por dentro. «Shirou va a estar bien. Volverá, ¿verdad? En la batalla, es como un combate, ¿verdad?» Ella frunció los labios y juntó los dedos casi como si estuviera rezando. En respuesta, Athena se giró para mirar a Arturia. «¿Qué crees que es el combate? Un combate simple y luego se acaba todo». Athena se burló, una sensación de hundimiento brotó del pecho de Arturia mientras volvía la mirada a sus pies. Arturia nunca antes se había sentido tan impotente. Normalmente, sería la primera en acudir en ayuda de sus amigos, pero sabía que solo sería una carga. Solo esperaba que Shirou no se lastimara, murmuró.
Atenea negó con la cabeza. Así no es como funciona entre enemigos naturales, razonó. O Shirou muere, o el oponente muere, así es como me imagino que resultarán las cosas. Los ojos de Arturia se dilataron en estado de shock y alarma. ¿Shirou va a matar a alguien? No, no debería tener que ir tan lejos. Arturia estaba usando los principios comunes del mundo para juzgar si una acción era correcta o incorrecta, pero para Athena, era solo un asunto trivial. La gente había sido asesinada por menos en la era de los antiguos. Es lo que yo haría, se encogió de hombros Athena, que no estaba dispuesta a eufemizar la declaración de ninguna manera. Nunca es prudente mantener las variables no deseadas o los problemas sin resolver. Matarlos es siempre la mejor respuesta. Las cejas de Arturia se arrugaron con consternación, de repente se dio cuenta de que Athena podría ser mucho más peligrosa de lo que indicaba su apariencia inofensiva. ¿Por qué matar?, preguntó Arturia, preocupada por la crueldad de Atenea. ¿No entiendes? Athena se escapó, volviendo a su dialecto original en su incredulidad. Basado en la solemnidad en las facciones de Arturia, ella estaba hablando muy en serio con esa pregunta. Athena ya no se molestó con la ingenuidad de su nuevo maestro y chasqueó la lengua con desdén mientras le daba la espalda a Arturia. Si no fuera por el pacto de amo y sirviente que parecía capaz de alejar la maldición de la locura, nunca se habría atado a un ser humano. Además, su prioridad era mantener a Arturia a salvo, para que el monstruo de acero no fuera víctima de la maldición y lo destruyera todo. Con Athena dándole la espalda a Arturia, el labio de Arturia tembló cuando entendió que Athena no se parecía en nada a su Shirou. Frunció el ceño y entendió que si quería respuestas, tendría que dar algo a cambio. Su mirada pasó de uno de sus almuerzos en caja, luego de nuevo a Athena, y de repente fue como si la estuvieran apuñalando. Solo uno. Puedes sacrificar solo uno más. Por el bien de Shirou. Uno de los brazos de Arturia extendió una caja de almuerzo hacia adelante mientras temblaba mientras el otro agarraba brutalmente el antebrazo del brazo extendido, como si estuviera cometiendo un sacrilegio. Al final, ofreció a regañadientes una de las loncheras que le quedaban, lo que provocó que uno de los ojos de Athena se entrecerrara cuando el olor llegó a su nariz. Athena inconscientemente se humedeció los labios, la saliva brillando. Tributo. La lonchera fue arrebatada de las manos de Arturia más rápido de lo que pudo reaccionar, haciéndola parecer abatida porque ya no podía retractarse de la oferta. Lo aceptaré. ¿Deseabas que explicara por qué mataría, sí? Athena separó sus palillos y comenzó prácticamente a chupar el contenido del vento mientras hablaba en el medio. Arturia sintió lentamente en respuesta, y esta vez, Athena la complació. Los humanos reverencian a los dioses y, a su vez, los dioses otorgan su providencia otorgando autoridad o magia para que la usen los humanos. Esta es la forma más antigua de contrato, pero más tarde la existencia de grimoríos, tomos y reliquias antiguas pasaron por alto las viejas formas y crearon una espalda. Puerta para que los humanos usen la autoridad de Dios. Athena señaló con sus palillos en una pose de lectura. Sin embargo, un grano de arroz estaba pegado a la mejilla de Atenea que ella no pareció notar, arruinando la imagen que buscaba todos juntos. El hombre crea leyendas, torciendo el mito de los dioses y distorsionando su origen. Arturia escuchó embelesada, tratando de asociar cómo la historia de los dioses y los humanos llevó a la conclusión de por qué Shirou tendría que matar. El hombre envidia a los dioses y Prometeo propaga la arrogancia del hombre. Los rasgos de Athena brillaron con intenciones asesinas, mientras recordaba la historia de su propio panteón. Pandora se apiada del hombre, escupió Atenea con veneno. Hombre, ahora muerde la mano que los alimentó. God Slayers, campeones nacen, usurpando las autoridades de cada dios que derrotan. Aquí, Athena escudriñó a Arturia, el aura divina se cerró sobre Arturia y la hizo retorcerse. Dime, humana, susurró Atenea. ¿De verdad mantendrías con vida a un enemigo, sabiendo que están tratando de matarte para saciar su propia codicia por tu poder y autoridades? Ese es el tipo de gente que más adora a Pandora, favoreciendo solo a aquellos que han matado a un dios, sabiendo que probablemente matarían a otros y acumularían su poder. Es por eso que nunca está mal matarlos. Arturia tembló ante la presión que Atenea estaba liberando, pero tan pronto como llegó la presión, se desvaneció.
¿Pero conoces otro nombre para Campione? Atena preguntó en voz baja mientras Arturia sacudía lentamente la cabeza. Reyes demonios. El título fue dicho con impacto, con un peso que hizo que incluso Atenea se estremeciera. Son dechados de la humanidad a los que ninguna ley mortal podría aspirar a vincular y, en algunos aspectos, son peores para la sociedad humana de lo que Shirou o yo podríamos ser jamás. Arturia escuchó, sintió la gravedad del asunto y luego descartó a Atena por completo al enfocarse en un tema diferente todos juntos. ¿Y vamos a dejar a Shirou solo para que maneje a un rey demonio por sí mismo? Arturia tembló, físicamente adolorida ante la idea de la muerte de Shirou, como si fuera natural que ella fuera la que actuara como su espada y luchara contra sus enemigos. La sensación era difícil de explicar. ¿Yo soy tu espada? Palabras inexplicables resonaron en su mente, haciendo que se resolviera. Arturia obviamente sabía que sería un obstáculo para Shirou por sí misma, pero Arturia siempre había sido ingeniosa y lista para la batalla. Puede que no sea de mucha ayuda, pero a donde fuera, alguien encargado de protegerla tendría que seguirla. La frente de Atena se contrajo mientras observaba los diminutos cambios en los rasgos de Arturia, sabiendo muy bien lo que Arturia estaba pensando en su infinita sabiduría y no le gustaba. Ah, qué molesto. Atena miró desde el vento que acababa de tomar como tributo, y luego a Arturia corriendo hacia el gimnasio de la Academia Jounan. Este intercambio de información no había valido la pena. La continencia de Atenea se agrió. El sonido de una ráfaga de viento resonó en la extensión del campo, arrancando la hierba y levantando una tormenta de tierra suelta y escombros. Fergus es un dios del acero conocido por su fuerza e ira cuando se le provoca. La naturaleza de su leyenda lo denota como un rey, un guerrero, un mujeriego y un líder incondicional con vínculos con los mitos galeses. Su espada, Caladbolg, a menudo se asocia con la espada británica del victorioso y su espada hermana. Godot apretó los dientes, sus brazos se levantaron para protegerse contra la tormenta resultante del dios maligno ante él. Era como Italia de nuevo, pero al menos esta vez, él y Erika llegaron preparados. En su mente estaba todo el conocimiento que Erika le había impartido antes sobre la leyenda de Fergus McRoich. Sería su medio para cortar la autoridad de este dios maligno usando el avatar guerrero del dios de la guerra persa, Beretragna. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que viniera esa espada y aprovechar la oportunidad para derrotar a su enemigo mientras la guardia de su oponente estaba baja. Un rugido resonó desde un trueno en lo alto, un relámpago cayó e iluminó el crecimiento acerado de la mirada de Shirou. Ahí viene. Godot dejó de lado sus reservas, su nerviosismo y sus dudas para concentrarse en el momento que tenía delante. La fuerza de su autoridad cobró vida, los 10 avatares de Beretragna giraron internamente dentro de él justo cuando se vio obligado a bloquear un golpe repentino. Shirou estaba justo enfrente de él. Velocidad de Dios. Godot observó en la tranquila santidad de su mente mientras su guardia con los brazos cruzados recibía el golpe. Entonces se produjo el impacto, haciéndolo volar por los aires mientras patrones similares a circuitos destellaban sobre el cuerpo de su oponente. ¿Qué autoridad es esa? Como dios del acero, Fergus posee los rasgos del acero. Su cuerpo no se cortará fácilmente, su fuerza puede romper montañas y su velocidad podría superar las leyes de la física. Él es fuerte. El pensamiento resonó en la mente de Godot cuando un anillo de aire nacido de romper la barrera del sonido quedó a su paso, estrellándolo contra el suelo y creando un cráter. Un moretón oscuro se formó sobre sus antebrazos, un dolor sordo en sus articulaciones, pero no tuvo el lujo de controlarse a sí mismo. Se disparó a una posición protegida, esperando que el enemigo presionara el ataque solo para encontrar al enemigo parado allí con un golpe aún extendido. Los agudos ojos de Godot no pudieron evitar notar un detalle que provocó que un escalofrío viajara por su espalda. En lugar de pelear, era casi como si este dios maligno se estuviera probando a sí mismo y los límites de lo que era capaz en ese momento. ¿Qué tan fuerte podría ser este dios maligno? No obstante, una cosa quedó clara cuando Shirou apareció frente a Godot nuevamente. El nivel de fuerza y habilidad de este dios maligno, Godot podría igualarlo golpe por golpe. La rueda interna de sus avatares giraba a través de su voluntad. Porque soy el más fuerte entre los fuertes. Verdaderamente, soy uno que tiene todas y cada una de las victorias. No me importa quién me desafía, si hombre o diablo.
Puedo enfrentar a todos mis enemigos y a todos mis enemigos. De todos modos, aplastaré a todos aquellos que se interpongan en mi camino. Se encontró con el dios maligno de frente, el avatar de cuernos afilados activándose desde dentro de él mientras obligaba al enemigo a cerrar los brazos. Oh, poderoso toro que posee los cuernos de oro brillante, concédeme tu ayuda. Una fuerza increíble brotó de su centro. El avatar del toro aumentaría su fuerza base contra enemigos sobrehumanos para igualar su nivel en un combate igualitario. ¡Bra! Las venas se abrieron sobre su piel, sus dientes rechinaron mientras se enfrentaba al dios maligno ante él, quien parecía algo sorprendido por su resistencia. Por lo que vale, realmente no pienso en ti como un enemigo, habló cordialmente el dios maligno. Sin embargo, debo hacer lo que debo por su bien. Tu fuerza y durabilidad son geniales, pero no tiene dirección. Los ojos de Godou se abrieron cuando encontró sus pies pateados, dejándolo a merced del agarre de su oponente, quien lo lanzó por los aires. Godou. Erika gritó preocupada, saltando sobre plataformas de energía mágica mientras intentaba alcanzarlo, pero fue en vano. Estaba demasiado alto. Sobrevive a esto si puedes. El dios maligno produjo un arco negro, los ojos fijos en la forma descendente de Godou en el cielo mientras apuntaba una flecha. Mientras tanto, Godou obligó a sus ojos a permanecer abiertos en los vientos turbulentos. Esa espada finalmente había aparecido. Más parecido a un taladro que a cualquier hoja convencional, estaba incrustado en el arco negro y apuntaba en su dirección. Vamos. Ahora es el tiempo. Godou estabilizó su mente a la fuerza. El avatar guerrero brilló radiantemente cuando su ciclo se detuvo, las palabras de hechizo de poder y corte echaron raíces. Tanto elocuente como poderoso. Soy la espada de la sabiduría, la que destroza a los enemigos. Encantó internamente la primera línea, espadas doradas flotando a su alrededor y creando un mundo descendente de aura. Soy el más fuerte, porque soy el que tiene toda la victoria en mis manos. Aplastaré a todos los enemigos en mi camino. Las espadas formaron un círculo, apuntando hacia el proyectil disparado. Fergus es un rey guerrero del Ulster Kikle, su espada es capaz de partir 3 colinas con un solo golpe, pero esto está mal. Esa espada no es una espada de hendir, sino de erupción. Su poder es similar a del sol. Energías violentas explotando con rabia, retorciéndose y doblándose. Las espadas doradas cayeron como lluvia, las energías violentas que rodeaban el proyectil del dios maligno se comieron con cada espada con la que hizo contacto hasta que incluso la energía que lo impulsaba se extinguió. La expresión del dios maligno se amplió con alarma, pero Godou estaba esperando este momento desde el principio. Las trayectorias se alinearon impecablemente. El gimnasio estaba detrás del dios maligno. Se establecieron los requisitos previos. El portador de afilados colmillos. Mata de un solo golpe, pisotea a los enemigos hasta convertirlos en polvo. El avatar de Beretrakna del jabalí furioso se desató, un enorme portal negro se formó sobre la cabeza de Godou, mientras agitaba los brazos hacia abajo en un movimiento de lanzamiento. El jabalí te devastará. El jabalí te exterminará. Un rugido de alcantarillado reverberó antes de que un enorme jabalí con una melena en llamas cargara por el aire, bloqueando la posición del enemigo en su camino. Gravity y Divine Mix formaron un verdadero misil. Godou nunca podría haberlo visto desde su posición en lo alto, pero Erika era diferente. Traza. En. 2 palabras sonaron en el caos y Erika tropezó. Ese no es Fergus. Protector de las murallas. Campeón de los troyanos. Defensor del ejército, esta lanza brilla sin igual. Las palabras de hechizo de poder y autoridad resonaron mientras una lanza inmaculada aparecía en la mano del dios maligno, preparada para ser lanzada tras la embestida del jabalí. No se deshará, romperá ni doblará. Mi lanza atraviesa todo. El poder de las leyes abarcó la lanza, transformando las palabras en verdad. Una extraña autoridad divina que se extiende y hace que incluso Atenea se anime en familiaridad. Porque esta lanza pertenecía a su propio panteón. La lanza fue arrojada, dejando un rastro de fuego divino a su paso. Dispérsalos a todos, Durindana. El filo incomparable de la lanza atravesó el cuerpo del jabalí y salió por el otro extremo en un instante. No. La tez de Erika palideció más y más blanca ante el inesperado desarrollo. Godou.
Llamó alarmada y terriblemente preocupada. ¿De dónde salió todo mal? Las espadas del guerrero se arrugaron como papel mojado, ineficaces contra una autoridad completamente diferente. Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo patrocinador, HackF. Próxima actualización. Fate Parallels. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 9. Dios maligno, a fin del arco, una estrella fugaz se elevó a través de los cielos desde lo alto, rompiendo la convergencia de espadas doradas que buscaban bloquear su camino. De elaboración intrincada, incomparable en su nitidez, un arma brilló a la luz de Godspeed. La lanza de Héctor, su borde sin par, llevaba consigo la autoridad y el origen de la espada sagrada de Roland, Durandal el inigualable. Que ninguna piedra quede sin pavimentar, que ningún muro bloquee su camino. Esta lanza atraviesa todo, bloqueada solo por el escudo del héroe Ajax en la guerra de Troya. El sistema de este mundo difería del propio Shirou y, a su vez, sus propias habilidades habían cambiado para adaptarse. La acción de Krasing en sí misma no era simplemente una recreación perfecta de algo original, sino un conducto para extraer de los dioses y héroes del mito y el cuento de hadas su autoridad sobre una construcción digna, y ¿qué era la autoridad si no representaba al dios? ¿O era él o ella misma? Un relámpago se retorció en el cielo entre las nubes, enroscándose y zumbando con el eco de un trueno, y de repente, una luz se disparó, golpeando la espada de Durindana. Por patria tomé las armas. Una historia se desarrolló para escuchar en el lapso fugaz de un momento. Por orgullo, cargué con el peso del título del más grande de los troyanos. Imágenes vinieron a la mente de Shirou. Las glorias y maravillas pasadas del hombre conocido como el campeón de los troyanos alimentan el aura de Durindana. Mi lanza brilla en la oscuridad del asedio y la desesperación, otorgando coraje, otorgando fervor. El poder se hinchó en el ser de Shirou. Junto con ello, la presencia y la grandeza de un héroe de antaño instándolo a la acción para que la leyenda de la autoridad de esta lanza no se viera empañada. Hablad su nombre e invocad su autoridad. La boca de Shirou se abrió, una presencia anuló momentáneamente su control de sí mismo cuando una voluntad descendió sobre él para aprovechar todo el poder de la autoridad prestada. En el nombre de Héctor de Troya, entonó una voz que ya no era la suya. Aléjate, Durindana. El fire brotó del eje de Durindana, explotando con la ferocidad de un cohete. Anillos pulsantes de ondas de choque quedaron a su paso, la punta sobrecalentada era un sol en miniatura que lo atravesaba todo. El muro de espadas doradas no tuvo ninguna posibilidad y se desprendió como mantequilla solo para exponer un espacio vacío detrás de él. Durindana navegó a través de todo y explotó en lo alto, un vacío de aire atrajo las nubes antes de que la erupción subsiguiente revelara el azul de arriba. Levantando un brazo para proteger su rostro del viento, Shirou tensó sus músculos. En toda su experiencia, ya no era alguien a quien tomar desprevenido fácilmente. Volteando su cabeza hacia la izquierda, luego hacia la derecha, sus ojos se enfocaron en el borrón de una figura que se movía tan rápido que la ubicación de la figura en sí era difícil de precisar. Un brillo de repente parpadeó a través de sus pupilas, tiñéndolas de un azul profundo. El raptor. Miedo a los alados, tanto a los malvados como a los poderosos, todos temerán a los que sostengo estas alas emplumadas. Mis alas te traerán maldición y aquellos que son malvados nunca me tocarán. La información llegó a él desde su Mindaselle, lo que le permitió percibir el peligro y captar su entorno en la batalla. Sin embargo, esto era diferente de lo que estaba acostumbrado. No, tal vez ya no podría considerarse lo mismo. En cierto modo, su ojo de la mente se había actualizado a algo común entre la mayoría de los dioses malignos conocido como sentido divino. Por lo que pudo percibir del raptor, era una habilidad que Godou solo podía usar con la condición de que un golpe que excediera los parámetros humanos normales fuera dirigido hacia él, otorgándole un tipo de velocidad divina instantánea.
Un ceño fruncido estropeó las facciones de Shirou mientras revisaba una plétora de armas efectivas para que tratase contrarrestar a este nuevo poder, pero todos los pensamientos se detuvieron rápidamente antes de que él se estremeciera. ¿Qué? Una mano presionó sus sienes, su concentración se rompió y Durindana se desvaneció en motas de luz. Casi tropezó, pero se negó a mostrar su momento de debilidad. Con la velocidad actual de Godou, no reaccionar a tiempo era una certeza. Con los labios entrecerrados, Shirou cerró su mente y se concentró en la causa raíz de su dolencia actual. Shirou era un dios maligno cuyo descenso no se parecía a ningún otro. De hecho, por la naturaleza de su hechicería, su mundo interior acogió una mezcla de innumerables autoridades, una de las cuales se encontraba en la cima. Una punzada que emanaba de su pecho lo alertó de la causa. Allí, en medio de la colina de espadas, una espada lo llamaba. Conocía esta arma, pero al mismo tiempo no. Era una espada cuya autoridad y símbolo estaba ligado al rey Delfín. Era una espada cuya imagen llevaba los sueños, lejanos, pasados y futuros de la humanidad. La estática zumbaba en sus oídos, sonando más y más fuerte por segundos, hasta que no fue más que un coro de ruido de radio. Sus ojos se abrieron, entrecerrándose en Godou cuando entendió lo que pretendía la espada. La espada estaba reaccionando a la presencia de un campione, y fue entonces cuando sucedió. Una luz dorada salió de él, la espada instándolo a tomar su empuñadura. La luz lo bañó todo, llevando una presencia inexplicable que inmovilizó a Erika en su lugar por razones más allá de la comprensión actual de Shirou. Independientemente, todo salió en contra de cualquier expectativa que Shirou tenía de una pelea prolongada. El raptor le otorgó a Godou Dios velocidad, agilidad y ligereza, pero el uso excesivo provocó dolor extremo en el pecho y parálisis. Tan rápido como Godou se había movido no solo para esquivar a Durindana sino también la explosión posterior, las desventajas de hacerlo de repente asomaron la cabeza. Godou se había congelado en el aire a medio paso antes de lanzarse hacia el suelo donde formó un cráter con su cuerpo convulso. No acostumbrado a la retroalimentación de tal agonía, los ojos de Godou rodaron y cayó en una misericordiosa inconsciencia. El silencio reinó antes de que Shirou rechazara el impulso de tras Excalibur, la luz a su alrededor se desvaneció. Solemnemente sacudió la cabeza con lástima por Godou antes de caminar hacia la forma de Godou. Cuando Shirou pasó junto a Erika, ella trató de detenerlo, pero una mirada la inmovilizó en su lugar, debido a la ferocidad de su presencia como dios maligno solo. Esta fue la supresión de las formas de vida, de un grado a otro superior. «¿Tú no eres Fergus?», tartamudeó Erika, tragando audiblemente cuando Shirou pasó. «Nunca dije que lo fuera», respondió Shirou antes de que Erika reuniera valor y se parara entre Shirou y Godou, con los brazos extendidos a los lados. «No dejaré que lo mates». Erika dijo acaloradamente, un estoque dorado sacado de un círculo mágico rojo sostenido en su agarre. Tal devoción fue otro golpe para Shirou, quien nunca disfrutó de la acción de quitar vidas, pero eso no significaba que nunca lo hubiera hecho en el transcurso de su vida. El hecho de que fuera por el bien de Arturia solo endureció aún más su determinación. La obstrucción de Erika no lo obstaculizaría. De hecho, con su cuerpo reforzado, podía ignorar cualquier ataque que ella hiciera que no poseyera la autoridad de un dios. Shirou lo sabía, y Erika también debió saberlo si el temblor de su agarre era una indicación. Por desgracia, Shirou simplemente se desmaterializó fuera de la percepción de Erika, y luego reapareció sobre Godou, con la espada desenvainada y haciendo que el semblante de Erika palideciera hasta convertirse en algo casi suplicante. Shirou no podía mirarla. En su lugar, se centró en Godou, que había caído en una feliz inconsciencia. Esto fue lo mejor. No habría dolor en este tipo de muerte, una muerte por piedad en todo caso. Entonces, cuando la espada descendió, ¿por qué se detuvo de repente? Porque ya no podía seguir adelante con su determinación. Un suspiro entrecortado fue la respuesta. Rígida, casi robóticamente, sus sentidos percibieron un cambio en su entorno antes de que gradualmente estirara su cuello para ver a Arturia de pie en la distancia observándolo nerviosamente. Su boca seguía abriéndose y cerrándose, pero ninguna palabra salía a pesar de la mirada en sus ojos.
Era la misma bondad y nobleza que Shirou había visto una vez en los ciclos de sueños compartidos que había tenido con Saber hace tanto tiempo. Cuando era más joven, vestida con el atuendo de batalla de un lirio blanco, y aventurándose por Gran Bretaña con Merlín, Kay y Sir Hector luchando contra los injustos. Era un Saber que aún no había perdido la inocencia de la juventud. Un Saber que aún no había llegado a un acuerdo con la necesidad de matar a los enemigos. En este momento, una Arturia similar a ese Saber del pasado lo miraba fijamente, observando lo que haría con la respiración contenida. Desde su vínculo entre ellos, Shirou podía sentir los cambios más pequeños en sus emociones, los diversos matices en su carácter y personalidad que hacían de esta Arturia, Arturia. Sus pensamientos y sentimientos estaban prácticamente expuestos en la superficie. La ansiedad de lo que haría si él continuaba con el asesinato. La compasión para hacer lo que ella consideraba correcto. La resolución de soportar cualquier decisión que tomara, todo estaba allí. El silencio y la inacción de Arturia decían mucho sobre su confianza en él, lo que estaba dispuesta a creer en su juicio, a pesar de parecer que no podía soportar una muerte por conciencia. Maldita sea. Shirou se sintió confundido. La razón por la que estaba luchando y haciendo todo lo posible era para proteger a Arturia, y ahora sentía que cualquier elección que hiciera en esta situación la dañaría indirectamente. Si dejaba ir a Godot y Erika, ¿qué pasaría si la noticia de la existencia de Arturia se filtrara a las sociedades mágicas de este mundo? Por otro lado, si mató a Godot y Erika, la muerte cambia a cualquiera, y no quería arruinar la imagen de una Arturia libre de demonios mentales y dificultades como esta. Obviamente, algo que era precioso debería protegerse. ¿Qué debe hacer? Su semblante parpadeó. El cambio claramente evidente para Erika, que era la más tensa de todas. Erika miró fijamente a Arturia, luego a Shirou, y luego se volvió a fijar en Arturia una vez más. De alguna manera, parecía como si Arturia, un humano normal, tuviera influencia sobre un dios maligno. Cada vez más, la sospecha de que había algo en Arturia que merecía la atención de los dioses malignos se hizo más fuerte. Sin embargo, ahora no era el momento para teorías o conjeturas. Erika se estremeció, incapaz de hacer un movimiento por miedo a favor de Godot, mientras observaba con recelo como Shirou estaba de pie con una espada sobre el cuerpo inconsciente de Godot. La autoridad del carnero no se activaría en un estado de inconsciencia. Erika temía que cualquier movimiento repentino pudiera romper el respiro tentativo y hacer que la hoja se cayera. Tragó saliva, rezando internamente para que Arturia tuviera un medio para apaciguar a este dios maligno como en las leyendas de los mitos y la antigüedad sin tener que ir tan lejos como un sacrificio en el caso de Andrómeda. Arturia, habló Shirou después de un largo momento, con voz solemne. ¿Por qué viniste? La ignorancia era felicidad, y no habría nada que pesar sobre la conciencia de Arturia si no lo supiera. Ahora, sin embargo, ella estaba aquí y sabría cómo se desarrollaría el final. Arturia dejó escapar una voz que era más un fugaz y lastimoso temblor de aire que algo inteligible mientras sus ojos se agrandaban y su tez se sonrojaba. El nerviosismo junto con la mirada triste que Shirou le estaba dando prácticamente debilitó sus facultades oratorias. Afortunadamente, alguien más habló en su nombre, pero no sin cierto grado de exasperación piadosa nacida de un disgusto que bordeaba la vejación. La niña estaba innecesariamente preocupada, dijo Athena secamente, con los ojos planos y límpidos hundidos en su intensidad acusadora antes de mirar a Shirou con toda seriedad. Sé honrado. No es común que una diosa como yo se rebaje a la acción por los caprichos de un niño. Espero ofrendas satisfactorias, y aumentaré las ofrendas obligatorias y acordadas de día y noche a 3 como compensación. Un tercio adicional será añadido en la tarde para mi participación. ¿Ofrendas? El aliento de Erika se atascó en su garganta al escuchar las palabras de Athena, no tan al tanto del contexto como Shirou, quien asintió a regañadientes. Ahora, ¿estás matando al campeón o no? Athena fue directamente al grano, lo que provocó que la tensión aumentara una vez más y que Arturia mantuviera su mirada en Shirou, con los labios fruncidos y la respiración contenida. Por su parte, Shirou casi se encogió ante la acción de Arturia.
La esperanza de sus rasgos casi le gritaba qué resultado deseaba que él tomara, sin importar el hecho de que simplemente podía usar un hechizo de comando y ordenarle que no matara. Considerando todas las cosas, si tenía que elegir una cosa mala u otra, tenía sentido elegir la que tenía menos deméritos. Proteger a Arturia de la intrusión de la sociedad mágica mundial era más factible que tratar de arreglar la culpa o el arrepentimiento en su conciencia. La inocencia, una vez rota, nunca podría repararse. Para gran decepción de Athena con Shirou como un dios guerrero del acero, Shirou terminó descartando su espada, el arma se desvaneció en partículas de luz mágica. Shirou luego apareció junto a Arturia y Athena en un abrir y cerrar de ojos. Vamos, decidió. Arturia dejó escapar un suspiro de alivio, sus rasgos radiantes como si gritara sabía que no eras ese tipo de persona. Incluso mientras dejaba que Shirou la cargara y saltara fuera de la vista de Erika. Por el contrario, Athena estaba exasperada cuando se quedó atrás, Shirou confiaba en que podría seguir el ritmo. Obviamente, podía, pero estaba demasiado indignada para seguirlo de inmediato mientras pensaba en Shirou y Arturia. Atenea resistió el impulso de levantar los brazos en señal de derrota. Esos dos eran perfectos el uno para el otro, igualmente ingenuos. Uno por su propia dulzura, y el otro por su voluntad de consentir para preservar la inocencia del otro. No es que no fuera admirable, pero en este mundo de combate, magia y dioses, la preservación de tal inocencia nunca duraría. La frente de Athena se contrajo antes de que ella reinara en su compostura e ideara cómo funcionaría la dinámica del grupo en el que se encontraba. Atenea supuso que su papel sería ser la voz de la razón. Cada luz proyectaría su sombra. Todo bien tendría su mal necesario. Athena hizo un pequeño gesto invisible e inaudible. Sin que Erika lo supiera, una diminuta serpiente etérea apareció detrás de ella. Se deslizó hasta su tobillo donde hizo contacto y se retorció en su pierna, luego formando el símbolo de un pequeño búho en su espalda. Athena se fue para alcanzar a Shirou y Arturia un momento después, satisfecha. Por primera vez en mucho tiempo, Erika se sintió sofocada, asustada y aprensiva. Recordando los eventos que acababan de ocurrir, era prácticamente un milagro que pudiera durar tanto tiempo. Asegurándose de que el extraño trío de humanos y dioses malignos realmente se fueran, Erika finalmente dejó que sus rodillas fallaran y se derrumbó jadeando en el suelo. La presión que había estado sintiendo con Godot inconsciente y solo ella misma para confiar en contra de un dios maligno era una carga inimaginable. Su preocupación por la seguridad de Godot por encima de la suya había sido su razón más convincente para aguantar. La Tierra ya tenía muy pocos campeones capaces de detener el alboroto de un dios maligno, y la pérdida del séptimo más nuevo sería un duro golpe tanto emocionalmente para Erika, que había desarrollado afecto por Godot, como para la humanidad por la pérdida de uno de ellos. Sus protectores. Tomando varias respiraciones profundas, Erika colocó una palma sobre su corazón para calmarse y comenzó a caminar temblorosamente hacia Godot, sus rodillas aún temblaban. Como caballero de Godot, era su deber llevarlo a un lugar seguro y atender sus necesidades. Aún así, solo pensar en las autoridades mostradas por Shirou la desconcertaba. Al llegar al lado de Godot, se arrodilló y usó su regazo para descansar su cabeza. Todavía estaba demasiado conmocionada e inquieta para llevarlo a otra parte y, como tal, tendría que arreglárselas hasta que recuperara la compostura. Esto le dio todo el tiempo para pensar. Erika se mordió los labios, el ceño fruncido en su rostro se hizo más y más pronunciado mientras su cabello despeinado soplaba con el viento. Desde temprana edad, Erika había sido criada con un propósito. Su padre era un gran caballero de la organización mágica Copper Black Cross, asegurando así su educación. Sabiendo que la fuerza y las propiedades de la autoridad de Dios residían en su leyenda, la educación sobre los diversos mitos del mundo se había inculcado en la mente de Erika desde hacía mucho tiempo en preparación para su futura ocupación. De todos modos, no importa cómo lo pensara, nada tenía sentido sobre Shirou. La espada de Fergus, la lanza de Héctor, y luego estaba ese resplandor dorado, cálido pero aterrador en su forma de haber incinerado el cuerpo de Godot hasta dejarlo fuera de existencia.
Las leyendas eran cosas enrevesadas, algunas incluso eran divagaciones de locos que se tomaban como verdades y distorsionaban los hechos, pero no había forma de que una historia pudiera ser lo suficientemente enrevesada como para confundirse con otra. Fergus de los celtas no tenía relación con Héctor de los griegos, ni ellos con quienquiera que poseyera esa luz dorada. Dicha luz tenía una presencia y un peso más allá de cualquier dios del acero del que Erika hubiera oído hablar o visto. No, espera. ¿No había uno ya? Pensemos en esto de nuevo. ¿Qué clase de dios podría poseer ese nivel de acero a menos que? Acero que no conoce límites. Un jardín de vísperas para siempre esperando. Una espada brillará en el fin del mundo. La profecía difundida por los videntes del mundo le vino a la mente de repente y atrajo a Erika hacia una conclusión inevitable, pero no podía apresurarse a hacer suposiciones. Godot trató de hablar y explicar su conjetura cuando notó que Godot mostraba signos de despertar. Incluso si era solo una sospecha a estas alturas, ya no podía permitir que Godot se enfrentara a un dios del acero tan veterano como un novato. Demasiadas cosas pueden salir mal, y esta situación lo demostró. Cuando Erika sintió que Godot se movía sobre su regazo, extrañamente descubrió que no podía hablar sobre el tema que pretendía, sin importar cuánto lo intentara. Cada vez que abría la boca, su cuerpo retrocedía físicamente y la cerraba como si sintiera lo que estaba tratando de decir y la obstruyera. Confundida y cada vez más cautelosa, un gemido de sufrimiento escapó de sus labios cuando un símbolo brilló sobre su espalda y se inclinó por un mareo. Esos dos pueden ser indulgentes, pero esta diosa no es tan ingenua, susurró una voz en la mente de Erika sin una pizca de ligereza, a pesar de la diversión en el tono. Erika había escuchado esta voz lo suficiente en una de las aulas de la propia Academia Jounan, e incluso solo un par de minutos antes. Atenea, diosa griega de la guerra y la sabiduría. ¿Qué hiciste? Erika se alisó la falda y enderezó la espalda, haciendo todo lo posible por mantener la compostura. La debilidad y el pánico no la llevarían a ninguna parte. A partir de este día, me perteneces bajo una maldición, informó clínicamente Atena. ¿Una maldición? Erika hizo eco hasta que sintió un rastro de magia en su espalda, lo que la hizo sacar un espejo de mano del tamaño de la palma de la mano y usar su reflejo para ver el sigilo de un búho brillando en la parte baja de su espalda. Sus ojos se abrieron, su respiración se cortó cuando su memoria bastante retentiva extrajo la información necesaria sobre lo que estaba viendo. Tú me convertiste en un familiar. Erika se tragó a la fuerza sus crecientes nervios ante el silencio de Atena. Bien podría haber sido verificación, admisión, como quieras llamarlo, pero Erika estaba comprensiblemente inquieta, la confusión surgiendo de lo más profundo de ella. No se preocupe. Atena dijo como si Erika realmente escuchara. Estoy en su sano juicio y no estoy tan enloquecido como creen ustedes los humanos en este momento. Las circunstancias me han proporcionado una claridad sorprendente. Se suponía que eso tranquilizaría a Erika y la haría sentir mejor. Realmente no estaba sucediendo, ya a Erika solo le parecía que Atenea se regodeaba. Por otra parte, desde cuando los dioses malignos se preocupan por los pensamientos de los humanos, de ahora en adelante, puedes considerarte mi sierva. Si solicito tu presencia, vienes. Si te prohíbo divulgar temas delicados como el que estabas tratando de compartir, obedeces, te guste o no. ¿Cómo suena esto diferente de ser un esclavo? Erika se mordió el interior de la mejilla, su expresión era fácil de leer. ¿Crees que disfruto de la compañía de humanos ordinarios? La preocupación tan descaradamente plasmada en tus rasgos es bastante presuntuosa, ¿sí? En la mayoría de los casos, puedes hacer lo que quieras, pero cualquier pensamiento de cruzarme, y lo sabré, y sufrirás. Por supuesto, esto se extiende a manipular la maldición en sí misma o hablar sobre el asunto del niño bajo mi supervisión. Nada de lo que Atena dijo sonaba demasiado tranquilizador ya que no cambiaba el hecho de que básicamente se podía considerar que Erika estaba atada a los caprichos de Atena. Erika ya estaba intentando desesperadamente pensar en un método para romper la maldición que se le había impuesto. La mayoría de sus conclusiones se basaron en el hecho de que Atena ya no era un dios maligno de pleno derecho en su estado actual como ancestro divino, pero Atena estaba un paso por delante de ella.
Pocas cosas podrían eludir a un dios de sabiduría. Sí, actualmente soy una diosa caída en el camino para reclamar el pleno derecho a la autoridad divina, y sí, es probable que tu campeone pueda superar mi yo actual y librarte de mi maldición, pero no te olvides de mi Aegis más reciente. Dijo Atena con toda confianza mientras Erika se ponía pálida. Erika sabía muy bien a quién se refería Atenea como su nuevo escudo. Ese dios del acero. Erika tragó saliva audiblemente. Tener tanta fe en él, entonces mi conjetura previa. No muerdas más de lo que puedas masticar, el tono de Atenea se endureció en advertencia, pero se suavizó cuando respondió. Ay, tu suposición puede resultar válida. Déjame decirte, pero la gran tormenta mágica confluente días antes fue la marca de su descenso probablemente predicha en tu profecía y adivinaciones. Erika inclinó la cabeza, las facciones se oscurecieron mientras su flequillo ensombrecía su rostro. Te dejaré decidir si te conviene divulgar nuestro pequeño acuerdo entre nosotros y enfrentar a tu campeón y contra mi Strongest Esterel. Ahora haz lo que quieras hasta que te necesite. Erika se quedó en silencio, con los hombros hundidos en la derrota y la resignación cuando la presencia de la voz de Atena desapareció por completo. Verdaderamente una diosa astuta. ¿Era esta la fuerza de la sabiduría, o la vileza de las serpientes? Fue difícil decirlo. Dios maligno, el acero más fuerte, murmuró Erika, el misterio prácticamente resuelto. Abrazó a Godot con fuerza para consolarla, pero incluso entonces, no detuvo el temblor de sus manos. El heraldo del fin había descendido, y lo que debía hacer con tales revelaciones, ya no lo sabía ni tenía derecho a decidir. La marca de la lechuza de Atena brillaba en su espalda, recordándole lo que podía y no podía decir. Era una paloma enjaulada, atrapada y sin salida previsible. Gracias por leer. Próxima actualización. Fate in Time, Chaldea Alternative Records. 5 de agosto de 2021. Patreon. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z